Tengan ustedes muy buenos días, mis hermanos de la Iglesia de la Buena Semilla y otras iglesias que nos están acompañando. En este primer día de la semana que el Señor nos concede, quisiéramos compartir la palabra del Señor con cada uno de vosotros, que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer los primeros dos versículos donde manifiesta el apóstol Pablo, en la cual dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Pues habiendo antes padecido, sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición? Permítame orar, por favor. Te damos la gracia, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tu misma presencia y a través de tu palabra comprender, Señor, los grandes propósitos que tienes para con nosotros y para con tu iglesia. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender cada uno del mensaje que tú nos brindas. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén y amén. El tema de esta mañana será el Evangelio para hoy. Porque cuando Pablo fue a la iglesia de Tesalónica, 3 veces mencionó que era el Evangelio de Dios. En el versículo 2 dice: vino Pablo para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El versículo 8 menciona de igual manera, donde dice: Dios nos concedió entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, cuando ellos estaban predicando. En el versículo 9 dice que Pablo no quería ser gravoso en ninguna manera, sino más bien dice que él vino a predicar el Evangelio de Dios. Qué interesante realmente tres oportunidades que le menciona el apóstol Pablo, que va a ir a anunciar el Evangelio de Dios. Esto entonces me hace pensar de que Pablo realmente sabía, conocía y era consciente de lo que teníamos que anunciar. Y cuando vemos en Génesis el capítulo 3, donde inicia realmente Dios mismo dándonos el Evangelio verdadero, en la sentencia que estuvo dándole a este enemigo, va a decir: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este es el primer evangelio que Dios estaba dando a la humanidad, para que sepa que alguien tiene que venir para magullar a ese enemigo acérrimo que tiene el hombre, Satanás, el diablo. Cuando entonces nosotros vemos que la gran bendición que el Señor nos va a brindar, es porque creemos nosotros que el Evangelio de estos tiempos también llegó a nosotros a través de ese mensaje de Jesucristo. Pero antes, Isaías profetizó 500 años antes de lo que realmente iba a suceder. Y por eso dice en el capítulo 7 de Isaías, el verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Qué bendición. Se está refiriendo exclusivamente a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y si leamos en el capítulo 9, en el versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esto que manifestaba Isaías era una palabra audible. Y eso justamente viene a hacerse en una oportunidad, se vino a hacer carne. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, entonces vamos a comprender
qué importante es que esa palabra, dice, habitó entre nosotros. Capítulo 1 del versículo 1 de Juan, el Evangelio, dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio estaba con Dios. Pero mira lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa palabra que había sido manifestada por muchos profetas y muchos siervos de Dios, se hizo carne. Y ese es el evangelio real, ese es el evangelio genuino, que habitó entre nosotros. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, no hay evangelio sin Jesucristo. El evangelio que usted ha escuchado, el evangelio que nosotros predicamos y damos, es un evangelio realmente que tiene poder en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, este evangelio, hermanos, no fue dado a cualquiera. ¿Por qué lo digo? Sino, volviendo a Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 4, dice el apóstol Pablo: sino dice que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué interesante, hermanos. Pablo ahora, sabemos el testimonio de Pablo, tuvo mucha situación que él pasó, pero sin embargo Dios la hizo un instrumento escogido, la llamó, la seleccionó, y por eso dice: nosotros fuimos aprobados por Dios para que nos confiese el evangelio. Es como alguien, hermano, a usted, si estuviese en una empresa y a usted le elige para que te confíe algo valioso. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros tenemos algo valioso que tenemos que dar al mundo entero. ¿Y qué cosa es lo que debemos dar? El evangelio de Jesucristo. En el capítulo de Timoteo, el capítulo 1-2, también menciona que Dios le había confiado el evangelio para dar a cada una de las personas. Entonces, hermanos, esto muestra de que usted ha sido aprobado, usted ha sido seleccionado, usted ha sido llamado, usted ha sido escogido, como dicen en la palabra del Señor: a lo que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces eso muestra realmente, hermano, que cada uno de nosotros somos elegidos para llevar el evangelio. ¿Cómo entonces tenían que llevar el evangelio? Cuando vemos en Mateo, el capítulo 4, el Señor mismo utilizó la palabra. ¿Se recuerdan? Por 3 oportunidades dijo al tentador: escrito está, escrito está, escrito está. Hermanos, fuera de las escrituras no podemos llevar el mensaje del evangelio. Podemos de repente aconsejarle, decirle, pero si no utilizamos las escrituras, realmente, como dice el apóstol Pablo, va a ser vana vuestra predicación. El mismo Señor Jesús utilizó las escrituras en el camino a Emaús. ¿Se recuerdan? 2 hombres iban todos desalentados, tristes por el camino, y de repente se acerca el Señor Jesús. Estoy leyendo el capítulo 24 de Lucas, el versículo 32, donde nos dice que entonces les fueron abiertos los ojos, reconocieron a él, se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablábamos en el camino y cuando nos abría las escrituras? El Señor Jesús, el camino a Emaús, a estos hombres le hacía leer, le hacía ver a través de las escrituras toda la profecía, todo lo que hablaba de la persona de Jesucristo.
Es por eso cuando ya el Señor los deja en su vivienda, estos dos hombres, dice este texto: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. He ahí la importancia, hermano, de las Escrituras, que nosotros debemos hacer que lea ese amigo, ese pariente, esa persona, porque solamente las Escrituras pueden hacer que ese hombre se convierta. Y sabemos muy bien que dice la palabra, que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda una espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Hebreos capítulo 4:2. Eso es la palabra. Pero todo esto tiene que ver, hermano, alguien que el Señor mismo nos dijo un día: no les dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo, dice, hermano, cuando ya la palabra está ahí como una semilla plantada, es el Espíritu Santo que va a ir regenerando, y como dice, es el Espíritu Santo que va a convencerles de pecado, de justicia y de juicio, según lo que dice el libro de Juan. Cada uno de nosotros entonces necesitamos, hermano, usar estas herramientas, que es la palabra de Dios, y tomar realmente que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas para llevar el Evangelio a cada una de las personas que lo necesitan. Ahora, cuando usted predica, y cuando predicó Pablo, y cuando predicó el Señor Jesús, no fue recibido la palabra, la predicación o el Evangelio. Vino, hermano, con mucha oposición. Y por eso manifiesta el apóstol Pablo cuando dice: y habiendo antes padecido, sido ultrajados, ¿cómo sabéis? Tuvimos de nuevo para anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. Hermano, no nos van a recibir muchas veces con aplausos, con algarabía, el Evangelio cuando damos. Siempre hay una oposición, siempre hay una crítica, una censura, siempre hay una resistencia. Y si no, volviendo al libro de Filipos, no, a la iglesia cuando se fundaba, ellos estuvieron presos, estuvieron bajo una guillotina, estuvieron bajo un cepo, pero sin embargo, no, todo le impidieron las manos y los pies, pero la boca no, y ellos empezaban ahí a glorificar a Dios. Hoy por hoy también, hermanos, el Evangelio puede sufrir mucho como otros países están sufriendo, pero en medio de eso hay que brindarle la palabra al Señor. En el versículo 15 del capítulo 2 de Tesalonicenses hace mención también los padecimientos que tuvo el Señor Jesús, en la cual dice: los cuales mataron al Señor Jesús por anunciar el Evangelio, y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agrada a Dios, y se oponen a todos los hombres. Eso es lo que sucede, hermano. El Evangelio viene en una gran oposición. Pero, ¿habrá resultados de la predicación del Evangelio? Por supuesto que sí. El resultado que tiene el Evangelio, hermano, cuando anunció Pablo, primeramente fue, hermano, dice que los de Tesalónica dejaron a sus ídolos. Capítulo 1, el versículo dice aquí: porque ellos mismos cuentan de nosotros, de manera que no recibís cómo os convertéis de los ídolos al Dios verdadero, vivo y verdadero. Tuvo realmente el Evangelio que ser impactado aún en sus corazones tan duros. Hoy por hoy también necesitamos, hermanos, seguir proclamando el Evangelio. Y la obra perfecta lo que va a hacer es el Espíritu Santo. Y vamos a ver conversiones que dejan a sus ídolos, que puedan estar ahí entretenidos para convertirse al Dios vivo y verdadero. Ahora usted me dirá: pero ¿qué ídolos? Yo no tengo nada. No tengo esas efigies que antes se veía. Pues yo les digo, hermanos, muchos de nuestros ídolos es a veces nuestro aparato
del celular. Muchos de nuestros ídolos es el deporte. Muchos de nuestros ídolos puede ser un entretenimiento que tenemos y que no vayamos realmente a tener ese encuentro con el Señor cada día. Es por eso que necesitamos también examinarnos nosotros mismos cuál es nuestro ídolo, para que nos impide acercarnos al Dios vivo y verdadero. Si nosotros seguimos anunciando el Evangelio, nosotros, hermanos, vamos a ser, como dice la palabra, buenos sembradores de la buena semilla. Para terminar, quiero leer el versículo 12, donde dice: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, ya lo que conocemos, Dios nos manda a que andemos como es digno de Dios, que hemos sido llamados. ¿Para qué? Para el reino de su gloria. No estamos caminando a la deriva, hermanos. Ya tenemos un lugar. Así como los israelitas iban camino a Canaán, a esa tierra prometida, nosotros vamos a la gloria del amado Hijo de Dios. Y un día estaremos en su reino. Que el Señor a cada uno de nosotros nos concede realmente, hermanos, poder llevar el Evangelio a cada criatura, a cada niño, a cada joven. Esto es nuestra misión como hijos de Dios. Y yo les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están permaneciendo en la situación en que se encuentran, permaneciendo, hermanos, en nuestra fe. Mis oraciones, yo y mi familia, son para cada uno de ustedes, mis hermanos, para cada una de las iglesias, para cada una de las misiones que están en el mundo entero, para cada uno de aquellos evangelistas que están predicando, para cada uno de aquellos misioneros y cada uno de los creyentes de nuestra generación. A Él sea la gloria, la honra, la magnificencia que nos guarda siempre a cada uno de nosotros. Permítame orar, por favor. Soberano Señor, gracias te damos, porque tenemos el Evangelio en nuestras manos. Y tu palabra dice, Señor Dios Todopoderoso, que debemos nosotros predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y si no lo estamos haciendo, Padre, perdónanos, pero en esta mañana te pedimos, Señor, que usted nos ayude a poder llevar el mensaje a través, Señor, de repente de un folleto, o a través, Señor, de tu palabra, o a través de nuestro testimonio. Pero permite, Señor, que nuestro vecino, amigo, pariente, niño, joven o adulto pueda conocer tu palabra a través de nosotros. Somos llamados a ser discipuladores, y así quieres que nos mantengamos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora y por siempre. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos, en esta hermosa semana, y estamos nosotros orando por cada uno de nosotros. Muchos saludos a cada uno de ustedes. Les deseamos, yo y mi familia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Amén.